Bueno, en este caso estamos en una parcela de 1 año en la que pues las plantas se plantaron en la primavera del año pasado y en esta planta concreta brotaron tres pámpanos que respetamos para no perjudicar al sistema radicular de la planta, dejar que la planta se desarrolle de manera equilibrada y lo que nos tocaría ahora sería podar a un pulgar en principio de 2 yemas. En esta poda lo que es fundamental es no perder de vista que las yemas de las plantas del vivero ya traen una orientación que nos va a marcar cómo tenemos que ejecutar la poda. Para poder ver este tema mucho mejor, vamos a quitar en esta planta lo que es la parafina del vivero, ya nos da una pista por dónde se ha desprendido, por dónde se ha roto, y aquí si nos fijamos muy bien, vemos que ya tenemos aquí 2 heridas correspondientes a lo que sería la púa que se injertó en el vivero y la poda que se hizo en el propio vivero. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos marcada cuál es la carrera de los secos, la zona en la que tienen que estar las heridas, y como por debajo tenemos un trayecto de savia en el que no hay ninguna herida. Pues bien, la poda que tenemos que hacer ahora sería respetando ese trayecto. A veces podemos tener la tentación de ir por el más vertical, pero eso es un error. Entonces podamos a la corona, en este caso dejamos aquí el sarmiento que vamos a dejar y, como he dicho antes, la búsqueda es de una poda a 2 yemas, pero aquí tenemos otra particularidad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es mantener este flujo de savia y que la planta el año que viene la podamos mantener creciendo por aquí. Por eso, esta es la poda, digamos, por la que seguiríamos, y el pulgar de las 2 yemas lo dejamos así. Respecto a esta yema extra, digamos que estamos dejando para mantener esa continuidad, tendríamos 2 opciones. Una sería caparla ahora, que tiene sus inconvenientes porque evitamos estructuras de renovación en caso de que haya una helada o algún problema, o de eliminarla en la poda en verde. En este caso, al estar tan vertical, igual ser una yema favorecida, pues puede ser sencillo caparla y evitar heridas posteriores.